dejan fóvea hasta el tercio superior de las piernas bilaterales. Hay sinovitis radiocúbito-carpiana, un poco más en el lado izquierdo, y sinovitis en segunda y cuarta carpometafalángicas, carpometacarpianas bilaterales, con adecuada fuerza prensil, sin deformidad en la alineación, y hay derrame en las rodillas y signo de Morton bilateral. Entonces, el grupo de Wilson Cadena, Ana Cristina, el que acabo de nombrar, ¿cuáles son los datos de importancia para formar un síndrome semiológico y cuál sistema plantea alterados? Este grupo 1. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues, profe, a nosotros nos pareció importante, pues, por ejemplo, el S3, el A2, para plantear, por ejemplo, el sistema cardiovascular y, pues, aparte de eso, con el abdomen en batracio, los edemas, pues pensamos en un síndrome de insuficiencia cardíaca. Ese es el primero. Luego, ¿qué criterios de Framingham tiene de insuficiencia cardíaca? ¿Qué criterios mayores tiene y cuáles menores de Framingham de insuficiencia cardíaca? Eso fue pregunta de examen, ¿o no? Pues, profe, pues los ruidos hacen parte del criterio mayor. ¿Cuáles ruidos? Perdón, no tiene soplos. Ustedes han leído los criterios mayores y menores de Framingham para falla cardíaca. Me los dieron en clase y en el examen fueron preguntados. ¿Quién más del grupo? Wilson Cadena nos puede decir por qué dicen ustedes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Qué criterios mayores y menores tienen? Ana Cristina, Juliana, Natalie. Profe, pues nosotros lo pensamos también por la cardiomegalia, porque pues el tema de que está, pues según dice, pues con el punto de máximo impacto y eso, pues se podría pensar en una cardiomegalia. De impulso, máximo impulso. Máximo impulso. Entonces hace pensar en una cardiomegalia. Aparte de eso, el edema de miembros inferiores, que dice que sobre todo es en la noche. Entonces, porque pues cuando es en la mañana se piensa en riñón y cuando es en la noche se piensa más en cardíaco. ¿Cuál es el sitio normal del punto de máximo impulso? Natalie Zamboni. ¿El resto del grupo qué se hizo? ¿No están? Profe, sería el quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Medio clavicular. O sea, este paciente tiene una clara cardiomegalia, como dice Daniela. Sin embargo, la cardiomegalia no es suficiente criterio para hablar de insuficiencia cardíaca. ¿Qué otros criterios tiene de insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es el dato más importante que tiene este paciente? Tiene prácticamente una taquicardia en reposo, tiene 96 y tiene un ritmo de galope por S3. Ese es un criterio mayor de insuficiencia cardíaca. No la cardiomegalia. La cardiomegalia la pueden encontrar en otras entidades. Revisen bien. Ustedes van a ver falla cardíaca mucho. Estudien falla cardíaca y luego lean, después de haber estudiado y entendido la fisiopatología de la falla cardíaca y sus manifestaciones, lean los criterios mayores y los menores. Los edemas son criterios menores. Los estertores son criterios menores. Pero el ritmo de galope es un criterio mayor. Bueno, no nos vamos a detener aquí porque es una enfermedad multisistémica. Ana Cristina, ¿qué nos dice de los hallazgos osteoarticulares en este paciente? No está Ana Cristina.
Juliana Arboleda, que habló ahora. Profe, sí, pues tenemos un derrame sinovial. Dice que en ambas rodillas. Rodillas. Sí, señor. Y tenemos el signo de Morton. ¿Qué es el signo de Morton, Juliana? Pues es como el tejido se engruesa en los dedos de los pies y puede... No, más o menos así. Cuando usted coge los pies en un todo, así, Ajá. y los aprieta, es decir, usted está juntando todas estas, aquí en mi mano pues tengo las carpometacarpianas. Cuando usted hace esto en el pie está uniendo, apretando en total, en bloque, las tarsometatarsianas, perdón. Entonces cuando usted aprieta todos los dedos en un conjunto y duelen, se llama signo de Morton y es un signo que existe sinovitis en ese sitio. Entonces encontramos en los dedos de los pies, en las rodillas, hay sinovitis en las carpometacarpianas, tercera y cuarta, y radiocúbitocarpiana, ¿sí? Bilateral, o sea, la articulación de la muñeca, sin deformidades. Si usted encuentra esto mismo, pero ya con deformidades, ¿en qué piensa, Juliana? Profe, pues podría ser una, ¿qué se llama? Una deformidad ya en los pies por artrosis podría... No, inflamación. La artrosis no hace fenómenos de sinovitis, inflamación. Y cuando hay deformidad, con este caso en una mujer joven, piensa usted en una artritis reumatoide. Pero fíjense ustedes que aquí hay muchos puntos que no hay deformidad. Entonces tenemos un examen neurológico normal. Entonces es una paciente con una enfermedad multisistémica, ¿sí? Tiene todas las otras alteraciones que hemos visto. ¿Qué opinan ustedes de esas úlceras que tienen la mucosa yugal y a la rinoscopia? Joan Felipe Solís, Natalia Zambonita, poco aparecido, Wilson Cadena. Yo estoy hablando con fantasmas aquí. Esto es una cosa terrible. Y nadie habla, bueno, dos del grupo hablaron, los otros pues ni modo, así no puede seguir el curso. Si sacamos tiempo, sacan tiempo ustedes para hacer un ejercicio clínico y no lo aprovechen. Esa descripción del abdomen, donde a la simple inspección es posible ver un abdomen en ojo chino y aparece como un abdomen en batracio, ¿qué quiere decir? Daniela, que es la que habla aquí, y Juliana, ¿qué quiere decir eso? Profe, el abdomen en batracio significa que el abdomen está como distendido, pero lateralmente, o sea, no en forma de delantal hacia el frente, sino de forma lateral. Distendido no, ¿qué es? Es una anasar, creo que se llama, ya le cuento. Pues. ¿Cómo se llama eso? Juliana. Pues, profe, es por aumento de la Asitis, presión, ¿no? profe. Entonces está... Asitis. Sí, entonces tiene asitis, tiene edema de miembros inferiores, tiene todos los elementos de un síndrome sistémico. El grupo de ustedes ha escrito lo siguiente, que tiene trastornos hemostáticos. Hemostáticos no tiene. Esta paciente no tiene una diátesis hemorrágica. En ninguna parte dice que tenga sangrados. Entonces, no pueden escribir. Ustedes escribieron trastornos en la hemostasia. No lo tiene. Otra cosa es que tenga del sistema hematopoyético porque está luce pálida. Pues probablemente tiene anemia. Ustedes escribieron valvulopatía interrogada. ¿Qué quiere decir valvulopatía? Hay muchas válvulas en el cuerpo. Ustedes tienen que comprometerse. Si es una valvulopatía mitral, ¿qué tipo de valvulopatía? Estenosis o insuficiencia. Si es una valvulopatía aórtica, ¿qué tipo de valvulopatía? Estenosis o insuficiencia.
Y ustedes escribieron entre todos los diagnósticos diferenciales, anemias, anemia hemolítica, anemia aplásica, anemia, todos los tipos de anemia. No, uno tiene que buscar el origen de esas anemias y eso se lo va a dar a usted el hemograma. Sin embargo, usted descarta una anemia hemolítica. ¿Por qué en este caso? Porque ella no tiene ictericia. ¿Sí? Esto lo hace parte pues del discurrir de los exámenes. Quiero hacer insistencia en elementos importantes. Tiene signo de cardiomegalia, tiene un ritmo de galope por S3 que sugiere que hay una falla ventricular. ¿Cómo se produce el tercer ruido cardíaco? ¿Por qué se produce? A ver, el primer ruido cardíaco, cierre de válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido cardíaco, cierre de válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares. Tercer ruido cardíaco, ¿cómo se produce? En este caso de esta paciente, ¿cómo se produce el tercer ruido cardíaco? Llenado ventricular rápido. Llenado ventricular rápido, o sea, pilas, porque está el ventrículo izquierdo de esta paciente, está fallando, está comenzando a fallar y tiene que llenarse rápidamente y aparece el S3. ¿Y cómo se forma el S4 o a qué se debe el S4? Por contracción auricular. También. Perdón, la contracción auricular o sístole auricular contra un ventrículo que está hipertenso y que tiene un aumento de la presión de fin de diástole. En este caso tiene una S3. ¿Y por qué tiene un componente aórtico tan reforzado? Y dice A2 reforzado. Primero porque es una persona joven. Las personas jóvenes normalmente el componente aórtico, muy jóvenes, el componente pulmonar puede ser predominante en la niñez. Después se igualan, digamos, en intensidad el ruido aórtico y el pulmonar. Pero en los pacientes hipertensos y cuando comienzan a hacer esclerosis de válvulas cardíacas, el componente aórtico es mucho más intenso que el componente pulmonar, en este caso del segundo ruido cardíaco. Nadie me contestó qué opinan de esas úlceras que tienen la mucosa yugal y en la mucosa nasal. Profe, pues en mi opinión lo que pasa es que la paciente tiene serostomía, entonces para mí eso podría ser como la causa que le puede llevar a esa paciente, pues por la resequedad, esas úlceras. ¿Dónde dices tú que se ha hablado de serostomía? Ni se queja ella, ni ha sido un signo, ni ha sido un síntoma. Pues, profe, nosotros planteamos que, por ejemplo, el fuego y las úlceras de las que hablan ahí pueden ser, pues, úlceras orales y úlceras, pues, de mucosas que pueden también contribuir al diagnóstico del LES. Que hacen parte del cuadro clínico del lupus eritematoso sistémico. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, para nadie es un secreto, estamos de acuerdo todos que tiene una enfermedad multisistémica, que tiene criterios, bueno, finalmente de lupus, pero que se trata de una enfermedad multisistémica y miren ustedes cómo afecta el sistema renal, le produce anemia, tiene sobrecarga ventricular izquierda, tiene hipertensión arterial con un fondo de ojo. ¿Cómo clasificarían ese fondo de ojo de la paciente? Tiene cruces arteriovenosos patológicos y vasoespasmo. Profe, ¿podría ser una retinopatía hipertensiva, grado 1? Es una retinopatía hipertensiva típica. Los cruces arteriovenosos, es decir, aquellos que ven ustedes como la arteria pisa la vena se ve ingurgitada y hay vasoespasmo, es decir, se ven mucho más adelgazadas, como el hilo de cobre. Entonces aquí le confirma a usted. ¿Ella tiene evidencia de una lesión orgánica hipertensiva? Claro que sí, tiene retinopatía hipertensiva y tiene ya una hipertrofia ventricular izquierda, o sea, tiene una hipertensión arterial que no la tiene desde hace 8 días, que lleva tiempo en desarrollarse. Ahí ven ustedes dos elementos fundamentales del examen físico. No hemos metido electro ni nada más del examen físico que le demuestran el impacto que ha tenido la hipertensión arterial en esta paciente. Bueno,
Vamos con la historia 2 para que vamos haciéndolo más ágil el tema. Entonces, la historia 2 era de un hombre cafetero que había sido hipertenso, que había desarrollado por su sintomatología en la anamnesis un síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva, y yo les había dejado el trabajo para que me investigaran. A ver, este grupo 2... Jaime Alegría, Juliana Astaiza, Alessandro Celis, Andrés Chilito y Daniel Villota. Este señor, lo vimos en el mes de febrero, fumaba un tabaco cada noche durante 28 años. Les ponía a considerar si eso es fumador pesado y cómo se define un fumador pesado. El grupo que acabo de nombrar. Alegría, Astaiza, Celis, Chilito y Villota. Profe, pues un fumador pesado, pues según lo que pues, yo investigué, sería que puede fumar de 10 a 30 cigarrillos diarios. O sea, más que como una cajetilla diaria, por lo menos. Sí. Eso lo multiplica por los días del año, y los Estados Unidos suelen hablar de fumador pesado en términos de tantos paquetes por año, sabiendo que el paquete tiene 20 cigarrillos. Entonces, no es lo mismo ser fumador de un tabaco, que entre otras cosas el tabaco no se aspira, diario durante 28 años, que el paciente que se fuma 20 cigarrillos que se aspiran durante 28 años. En fin, lo importante de este paciente que vimos en el mes de febrero es lo siguiente. Es un paciente que tiene disnea, que tiene un lenguaje entrecortado, frases cortas, porque tiene aleteo nasal, tiene una franca disnea, se encuentra cianosis labial. Este paciente, otro elemento importante, permanece con los ojos cerrados y tiende a quedarse dormido, y hay que moverlo pues para que conteste y a veces repetirle la pregunta. Tiene 168/96 y 160/90, 108 pulsaciones por minuto, y quien lo encuentra dice que tiene frecuentes extrasístoles, frecuencia respiratoria de 26 por minuto y una saturación de oxígeno de 88%. Aleteo nasal, cianosis. Pilas con esto, tiene unas lesiones papulares color marrón oscuro, negro, rugosas en la superficie, localizadas en el área nasal, en el puente nasal, en el área malar y en el área frontoparietal en número de 10 a 12. ¿Qué le suena a esas lesiones en un individuo que vive en el campo y que tiene 63 años? Miren a sus abuelos o los tíos o los vecinos y verán que las tiene. ¿Cómo se llaman esas lesiones? Son pápulas de color oscuro negro, rugosas en la superficie, de localización facial. ¿Alguien del grupo? Celis, Chilito, Villota, Alegría. Miren que no estamos haciendo las cosas integralmente. Integralmente es pararle bolas tanto a un soplo como a una lesión de piel. Entonces no están haciendo las cosas como se deben hacer. Esta es la descripción típica, clásica de las dermatitis seborreica, ¿sí? De las dermatitis seborreica, son las placas negras, rugosas, de aparición en la cara, en las áreas de exposición solar. Tiene también unas lesiones blanquecinas de menos de 1 centímetro, de aspecto algodonoso en la mucosa yugal y en el paladar blando. ¿A qué puede corresponder eso? Grupo. Chilito, Celis, Astaiza, Alegría. Yo pues. Este grupo no sirvió. El siguiente grupo. Cerón, Romo, Mera, Cuellar, Moreno. Si no hay media hora pago porque ustedes no están aquí, son fantasmas. Profe, pues las lesiones blanquecinas creo que se asemejan a candidiasis oral. Ok. Sí. Tiene unas lesiones que son indoloras, de aspecto algodonoso, en la mucosa yugal y en el paladar blando. Esa es la descripción típica, clásica de una candidiasis oral.
Seguimos, tiene las yugulares visibles y tensas a más de 45 grados y esas yugulares miden por lo menos 14 centímetros de la fosa externa. Vamos a servir aquí de muñeco. Hagamos de cuenta que acá vienen las yugulares y no es solamente tratar de decir, bueno, las yugulares están ingurgitadas. Ya, si yo hago apnea, se ingurgitan las yugulares. Pero si estoy en reposo a 45 grados y las yugulares son visibles, no solamente es que sean visibles y tensas, sino medir. Yo puedo medir con una regla desde la horquilla external hasta acá, y esto nos revela o nos refleja mucho lo que es el grado de presión venosa central. Por eso la ingurgitación yugular es un signo indirecto clásico de la fisiopatología, que la presión venosa central está elevada. Entonces, pilas, tiene yugulares, ingurgitación yugular a 45 grados, hasta 14 centímetros de altura, tiene las carótidas tortuosas y endurecidas, hay unos roncus en los 2/3 inferiores, especialmente en el pulmón izquierdo, con estertores alveolares en esa misma base izquierda. En la base derecha no tiene murmullo vesicular, hay matidez a la percusión y ausencia de las vibraciones vocales. ¿Qué quiere decir eso, grupo? Semiológicamente, ¿qué tiene en el pulmón izquierdo y qué tiene en el pulmón derecho? Billota, Chilito, Alegría. Profe, los roncus en la base del pulmón izquierdo podrían pues decirnos algún asma, algún... No, señor, ¿cuál es la clave del asma? Profe, en el pulmón derecho, qué pena. Pues dice que tiene ausencia del murmullo vesicular, matidez de la percusión y ausencia de vibraciones vocales. Eso puede, pues, se puede observar en derrames pleurales, pero depende, pues, de la magnitud del derrame. Un derrame pleural, exactamente. Tiene un derrame pleural derecho. Y al lado izquierdo, eso está muy, muy bien. ¿Y al lado izquierdo qué tiene? Tiene roncus y estertores alveolares. Síndrome, una neumonía, perdón. No tiene aumento de las vibraciones vocales. Tiene estertores alveolares, sí. Tiene ocupación alveolar. Entonces, una cosa es la ocupación alveolar y otra cosa es la neumonía. La neumonía se acompaña del síndrome de condensación, que tiene sus características en la inspección, palpación, percusión y auscultación. Estos estertores fueron como los de la paciente del caso pasado, que son de ocupación alveolar por líquidos. Y tiene roncus. Roncus es la movilización de secreciones altas. Tú preguntabas si eso es asma, ¿no? ¿Cuál es la característica del asma? Las sibilancias expiratorias, no los roncos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces tiene ocupación alveolar izquierda y tiene un derrame pleural derecho, como lo dijiste. Tiene una frecuencia cardíaca de 134 y el pulso es de 120 por minuto. ¿Qué es eso? Arrítmico. ¿Qué es eso? Profe, ¿eso es un déficit de pulso? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué arritmia? ¿Cómo se llama esa arritmia? Fibrilación auricular. La fibrilación auricular. Tiene una arritmia arrítmica, ahí dice que está arrítmica, con déficit de pulso. O sea, tiene acá una frecuencia cardíaca a 134 por minuto y acá en la periferia tiene 120 y arrítmico encima de todo. Entonces tiene una arritmia arrítmica con déficit de pulso. Perdón, eso se llama fibrilación auricular. Entonces fíjense que ustedes no necesitan un electrocardiograma para diagnosticar una fibrilación auricular. Tiene igualmente el componente aórtico del segundo ruido reforzado, un A2 reforzado. Claro, es un individuo hipertenso de larga data y siempre el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar va a ser sobre unas válvulas esclerosadas a gran presión y por eso es más intenso. Tiene además un soplo sistólico grado 3 con componente diastólico grado 2 en el ápex. ¿Eso qué es?
desgranemos la cosa. Usted le pone el fonendoscopio y percibe con el fonendoscopio un soplo sistólico que lo gradúa en grado 3 y en ese mismo sitio un soplo diastólico que lo gradúa en grado 2 que está localizado en el ápex y el ápex lo tiene acá en el sexto espacio intercostal izquierdo. Entonces, alegría, hasta ahí, Sacelis, ¿qué nos dicen? ¿Qué valvulopatía creen que tiene este paciente? ¿No? ¿No dan con eso? Bueno, si se ha dilatado el ventrículo izquierdo por la misma hipertensión, se va dilatando el ventrículo izquierdo y también el anillo valvular del ventrículo por hipertensión arterial, o cuando se va produciendo una miocardiopatía dilatada por la hipertensión. Se dilata el anillo, así que sobreviene un cierto grado de insuficiencia mitral, que es la causante de ese soplo sistólico que se ausculta en la punta, en el ápex, es decir, en el foco mitral. Y hay también un soplo diastólico, grado 2, de insuficiencia aórtica, que se ausculta en el ápex. Y es visible y palpable en el séptimo espacio intercostal izquierdo con la línea axilar anterior. El tema de los ruidos cardíacos, de los soplos cardíacos, del frote pericárdico, son cosas que ustedes tienen que estar entrenando. Hay muchos elementos que hablan de los ruidos cardíacos y demás. Los ruidos cardíacos, así como las voces de ustedes y la mía, tenemos cierto timbre, cierto tono. Podemos hablar al mismo volumen, muy alto, muy bajo, pero cada uno de nosotros tiene un timbre característico. Los soplos cardíacos tienen timbres característicos. Así usted ausculta en el mismo sitio, entonces tienen timbres característicos. Se irradian los soplos también, como les deben enseñar sus tutores, a ciertos sitios. Si donde estamos nosotros, supongamos que estamos nosotros en clase, en un salón en la facultad, escuchamos una explosión, una bomba. La bomba probablemente no la pusieron en la Facultad de Salud, sino que es una bomba lejana, estalló en ese sitio y el sonido se irradió hasta que nosotros lo percibimos, ¿sí? Entonces, en el precordio, los sonidos no se producen exactamente debajo de donde tenemos el fonendoscopio. Hay ciertos sonidos que se producen en un sitio y se irradian hacia otras áreas. El típico de esos es el sonido de la estenosis aórtica, que más adelante tenemos un caso de estos. Continuemos con el paciente. Tiene una cicatriz subcostal derecha de 6 centímetros. ¿Por qué? Porque le hicieron una colecistectomía, acuérdense. Tiene una pequeña masa en la línea alba que protruye con la tos, blanda, no móvil, poco dolorosa. A ver, José David Cerón, Angie Romo, Daniel Mera, Camila Cuellar, Claudia Moreno, ¿qué es esa masita de la que se habla? Nadie contesta. Apagaron. Profe, bueno, pues es que estábamos pensando que era una posible hernia inguinal. Pues primero porque ¿Inguinal? la masa... ¿Inguinal? Sí, ¿Por qué izquierda. si dice la línea alba? ¿Dónde es la línea alba? Dice, se palpa masa dura única de fija, indolora táctil, inflamatoria. No hemos llegado allá. Estamos acá. Cicatriz subcostal derecha. Pequeña masa en la línea alba que protruye con la tos. Blanda, no móvil, poco dolorosa. ¿Qué es eso? Una hernia epigástrica podría ser. Una hernia epigástrica, correcto. Todas las masas en la pared abdominal que protruyen con la tos son pequeñas hernias, en este caso una hernia epigástrica. Muy bien. Tiene también una hepatomegalia a 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho con reflujo hepato-yugular.
El grupo de Cuellar, Moreno, Mera, Romo y Cerón. ¿Qué es eso de reflujo hepatoyugular? Profe, pues como dijimos, en este caso la paciente tiene problemas pues cardiovasculares, ¿no? Es posiblemente que tenga Un pues una momento. insuficiencia. Problemas cardiovasculares, no. ¿Qué problema cardiovascular? Puede presentar una insuficiencia cardíaca dado que pues presenta criterios de Framingham. Bueno, tiene Entonces, esa, hepatomegalia y un reflujo. ¿Qué es eso del reflujo hepatoyugular? Cuellar, ¿qué es el reflujo hepatoyugular? No se escucha creo bien. que, creo que es la elevación, pues, o sea, primero es un criterio mayor después de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se Segundo, pues busca? pues creo que es la elevación de la presión venosa yugular. Entonces, cuando uno presiona el hipocondrio derecho, pues se manifiesta pues porque, no sé cómo explicarlo. Discúlpenme un segundito. Aló, Carlitos. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo vas? Estoy por aquí en clase, pero
Disculpen. Entonces vuelvo. ¿Cómo se busca el reflujo hepatoyugular? Camila era la que estaba hablando. Sí, profe. ¿Cómo se busca entonces? A ver, es que no sé si me vas a explicar. Bueno, entonces el paciente tiene que estar en decúbito, ¿cierto? Entonces yo tengo que presionar en decúbito supino. Supino, eso, hablemos bien, muy bien. Ok, entonces debo presionar con la palma de mi mano el hipocondrio derecho, ¿sí? Al momento de yo presionar, estoy buscando que se manifieste ingurgitación o engrosamiento de las venas yugulares. Entonces, por eso sé que es el reflujo hepatoyugular. Y es importante porque es un criterio. Fíjense ustedes, sí, no como criterio, sino como maniobra semiológica. Cuando ustedes comienzan a hacer presión poco a poco hacia el hígado que está crecido, ustedes van mirando acá las yugulares con el paciente en decúbito supino. Cuando ustedes hacen presión y ven que las yugulares ascienden y suben con el pulso venoso, están indicando que esa presión que ustedes están ejerciendo sobre el hígado es transmitida a las venas suprahepáticas, es transmitida a la vena cava inferior, es transmitida a las cámaras derechas y es transmitida a las yugulares. Entonces, miren lo que quiere decir que los signos semiológicos obedecen a elementos de la fisiopatología. Entonces, está muy claro, tiene un reflujo hepatoyugular y es claro, un criterio de insuficiencia cardíaca. Tiene edemas pedales que dejan fobia, perdón, edemas pedales que dejan fobia. Tiene una deformidad con atrofia en el antepié derecho y tiene un pie cabo. ¿Qué es un pie cabo? Un pie cabo es todo lo contrario de un pie plano, es decir, un pie que está mucho más elevado en la parte de los metatarsianos. Y ocurre, ¿por qué? Pues porque este paciente tuvo, no si leyeron la historia, el paciente tuvo un trauma en el pie derecho hace 1000 años. Bueno. Tiene hiperreflexia osteotendinosa y ojo a este estado de conciencia. No conserva por momentos la vigilia, no tiene signos de focalización, pero hay que estarlo despertando. ¿Qué estado mental tiene el paciente? Somnoliento. Está somnoliento. ¿Cuáles son los otros estados de conciencia de los pacientes? ¿Quién me habla aquí? Disculpa. Natalia. ¿Por qué no me definen los estados de conciencia normales? Alerta, desde alerta hasta el coma, dale. Natalia. No, profe, no estoy bien clara con la definición. No los tiene, eso hace parte del examen físico. Cuando ustedes están estudiando un paciente, está somnoliento, está en coma, está estuporoso. Ojo con eso, porque eso hace parte de la descripción del paciente que en estado del examen físico. Esto no es parte de lo profundo del estado neurológico, no. Es parte del examen físico, así que ténganlo eso bien claro. El fondo de ojo de este paciente tiene cruces arteriovenosos, tiene vasoespasmo, tiene exudados y algunas hemorragias en llama a las 3 horas, a las 7 horas y en el ojo izquierdo una hemorragia a las 11 horas. Natalia, volvamos que estás aquí conectada. ¿Qué tiene en el fondo de ojo este hombre? También sería como una retinopatía hipertensiva. ¿Qué grado? Grado 2. Por las Tiene cruces hemorragias. arteriovenosos. Tiene hemorragias, tiene exudados. ¿Qué grado de retinopatía hipertensiva tiene? Grado 4. Profe, ¿no sería el grado 3? Grado 3. El grado 4 tiene todo esto más un papiledema. Entonces tiene un grado 3. ¿De acuerdo? Entonces tiene todas las evidencias también de una lesión hipertensiva, cardiopatía y retinopatía. Y ahora sí vamos a lo que alguien por ahí decía. Se palpa además una masa dura, única, de 3 por 2 centímetros, fija, indolora al tacto, no inflamatoria, que no desaparece con la tos, al contrario de la otra lesión.
ni con la maniobra de Valsalva y que está localizada en la arcada inguinal izquierda. ¿Quién nos habló de esto hace un rato? ¿Quién era Camila? ¿O quién es este que aparece? J, no sé quién es. No se escucha. No escucho, José David, no se escucha. Profe, ¿me escucha mejor? Ya. Pues lo que habíamos tratado, pues lo que habíamos manejado en el grupo, según lo que nosotros vimos y por la ubicación, podría ser una hernia inguinal. Una hernia inguinal será dura. Todo lo contrario a la otra. Dice que no desaparece con la tos ni con el Valsalva. Las maniobras, las hernias aparecen con la maniobra de Valsalva y la tos, como esta hernia que hablamos en la línea alba. Dura. Dura. ¿No fue un tumor de pronto? O una adenopatía. Es una adenopatía. Es una adenopatía y de eso hablamos en clase. Entonces tiene una adenopatía de consistencia. Acuérdense de las adenopatías, 3 consistencias fundamentales. Blanda, como una hernia inguinal, como una hernia epigástrica. Cauchosa, como es esta eminencia tenar. Y dura, o pétrea, que son las que son pétreas como la palpación de una superficie de una epífisis de cualquier hueso. Entonces, esta es una masa dura, única, ojo que no es inflamatoria, o sea que no es una linfadenopatía, por ejemplo, de una enfermedad de transmisión sexual, sino que tiene más posibilidades de ser una adenopatía, probablemente metastásica, relacionada quizá con algo que viene. Pero bueno, era por hacer el ejercicio clínico. Y el paciente tiene chasquidos en la flexión de las rodillas y de las caderas con imposibilidad para la rotación interna de las caderas y se encuentran nódulos de Heberden en segunda, tercera y cuartas bilaterales. ¿Qué son los nódulos de Heberden? Son característicos en la artrosis. ¿Se localizan en dónde? La articulación interfalágica. ¿Distales o proximales? Distales. Distales, las distales. Yo tengo nódulos de Heberden. Los de Bouchard son en las interfalángicas proximales. Y esto sumado a estas alteraciones que tienen imposibilidad en la rotación interna, chasquidos en las rodillas, hacen todos los elementos de una artrosis en este individuo. Entonces tenemos todos los elementos en este paciente, un paciente con una fibrilación auricular, con trastornos en el estado mental, está somnoliento, tiene una insuficiencia aórtica y una insuficiencia mitral por los hallazgos, y tiene un derrame pleural derecho y tiene una estertores alveolares de ocupación en la base izquierda. Si ustedes suman todas estas cosas, ese derrame pleural ustedes tienen que asociarlo con esa masa que tiene abajo. Ese derrame puede ser un derrame pleural o bien por falla cardíaca o bien por un tumor. Si se hace una toracentesis y se aspira el líquido, ¿qué es un exudado y qué es un trasudado? Alguno del grupo, vamos que otro grupo, grupo 4. Jessica Alegría, Valentina Fajardo, Natalia Garcés, Lisette, Mariana Gavilán, André Felipe Rojas. ¿Cuál sería la diferencia en este hombre si le hacemos una toracentesis? ¿Cuándo es un exudado? ¿Cuándo es un trasudado? Profe, un trasudado es cuando el líquido tiene alto contenido en proteínas y el exudado es cuando tiene células inflamatorias. Deme 4 criterios de exudado y de trasudado. Hay unos criterios muy claritos que son todos. Esto es exudado, esto es exudado por esto, por esto, por esto y por esto, por 4. Profe, pues según lo que recuerdo, una de ellas era como la composición de, digamos, de cada uno de ellos.
o bueno, no tanto como la composición, sino el color. El color, entonces, por ejemplo, en el caso del exudado, el exudado puede ser de color amarillento, de color verdoso, de color rojo, pues digamos, de acuerdo a lo que se componga, si tiene presencia de bacterias o de sangre. Ese es solo el aspecto, pero cuando lo manda usted al citoquímico, ¿qué le encuentra para que usted diga es una cosa o es otra? Pues digamos, por ejemplo, en el caso del, creo que era, del exudado, en el caso del exudado había mayor cantidad de células, de leucocitos, creo que era mayor a 7000, no recuerdo como muy bien la cifra, pero en el exudado era mayor cantidad de leucocitos y en el resudado, pues creo que era menor a 7000. ¿Qué otra cosa aparte de las células? Profe, otro criterio es la inflamación. En el trasudado no es inflamatorio y el exudado es inflamatorio. Sí, pero ¿con base en qué se dice todo que es o no inflamatorio? Vamos en las células. ¿Qué otra cosa? ¿Proteínas? La proteína. Las proteínas. ¿Quién habló de proteínas? Proteínas más de 3 gramos en el trasudado. ¿Y alguien habló de la glucosa también? No, profe, nadie tocó. Glucosa, hay disminución de la concentración de glucosa en comparación a la sanguínea. Hay otros criterios, la prueba de Ribalta, que es una traducción que indica que hay mayor cantidad de proteínas, la concentración de LDH, deshidrogenasa láctica, ¿sí? El pH, en fin, hay varios criterios que le establecen entre exudado y trasudado. Digamos que a este paciente se le hace la toracentesis y nos sale un exudado. ¿Por qué es el exudado de este hombre? Por la insuficiencia cardíaca. Si se le hace la toracentesis y nos muestran que es un líquido turbio, lleno de células, con proteínas altísimas, con glucosa baja, entonces lo clasificamos como un trasudado, o sea, por algún fenómeno inflamatorio tumoral, y ante esta adenopatía ya podemos pensar que ese es un derrame de origen neoplásico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que tenemos que hacer de una manera integral la evaluación del paciente. Muy bien. Vamos a este tercer caso, que es un caso también, todo esto se los dejo a ustedes para pensar. El tercer caso que lo hemos visto también en el mes de febrero, vamos con este y descansamos, ¿vale? Fue el de una paciente adulta de 76 años, que había sido hospitalizada, tenía una larga historia de diabetes, le habían amputado un dedito previamente, por los síntomas, tenía una neuropatía diabética, si recuerdan el caso, ¿no? Una paciente también con edemas, con dolor de tipo neuropático en los miembros inferiores. Pues a esa paciente, que ya ustedes lo habían hecho el ejercicio, que tenía un dolor de tipo neuropático y no somático, que son dolores diferentes, esta paciente había tenido también un infarto del miocardio y le han hecho un cateterismo y tenía stent. Al examen físico quiero detallarle lo siguiente. Es una adulta mayor que llega en silla de ruedas. O sea, ya de por sí es una paciente que tiene una severa discapacidad funcional. Tiene discapacidad visual por la misma diabetes. Tiene la presión normal, lo único es que tiene un peso de 84 con una talla de 1,52. ¿Cuánto les dio el índice de masa corporal? 36, 35, profe, obesidad severa. ¿Y esto qué nos indica, Daniel? Obesidad, profe, obesidad severa. Tiene una obesidad. O sea, ahí es un elemento que aparece por datos objetivos. No es que a mí me parece que está obesa, ¿vos qué opinas? No, a mí me parece que no está tan obesa. No, son datos. Es como la hipertensión, es como el pulso, es como la temperatura, son datos objetivos y que parten, y que salen, perdón, a partir del peso y de la talla. Tenemos un índice de masa corporal de encima de 36. Tiene cataratas bilaterales que le impiden hacer el fondo de ojo. Tiene un ectropión bilateral. ¿Qué es ectropión? Profe, pues nosotros lo entendemos como que los párpados están salidos, por decirlo de una manera. Pues No, eso es lo que dice médicamente. ¿Cómo se dice médicamente? ¿Ah?
Angie. Invertidos, profe. Invertidos no, evertidos, o sea, los párpados Sí, el párpado hacia afuera. Hacia afuera. A eso se llama ectropión. Entropión, cuando los párpados están hacia adentro y las pestañas tocan el globo ocular. Entonces tiene un ectropión. ¿Dónde está? Vamos en el caso 3, ¿no? Caso 3. Tiene unas lesiones ulceradas en el paladar duro y en la mucosa de la encía mandibular. Recuérdese, esta paciente tiene anodoncia total, es decir, no tiene dentadura, y tiene estas lesiones en el paladar duro y en la mucosa de la encía mandibular. En una persona que usa prótesis dental son debidas a desajustes en las prótesis dentales. Y otro elemento importante, tiene un nebus rugoso de color grafito en la vertiente nasal derecha de 0,8 por 0,5. Los colores de los nebus orientan también muchísimo. Un nebus de color grafito es el color del lápiz, de la tinta, ¿cómo se llama eso? De la mina del lápiz. Un nebus de color grafito es un melanoma hasta no demostrar lo contrario. Entonces a esta paciente tiene que ponerle mucha atención. Muy diferentes de las queratosis seborreicas de la que hablábamos del otro paciente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso hay que verlo, se aprende eso viendo y viendo y viendo pacientes. No tiene ingurgitación yugular, las carótidas son duras y tortuosas, es decir, tienen la evidencia de una arteriosclerosis. Tiene unos pequeños nódulos indoloros y dispersos en las mamas, sin secreción, y no hay adenopatías axilares. Tiene hipoventilación difusa, sin estertores alveolares, y tiene un soplo sistólico grado 2/4 de esclerosis mitral, y un soplo, póngale atención a la descripción de esto, un soplo rudo, raspante, creciente y decreciente, o sea, en la mitad de la sístole, que se localiza en el mesocardio y en el segundo espacio intercostal derecho, es decir, en el foco aórtico, y que se irradia a la subclave. Entonces, escuchen la onomatopeya que les voy a hacer de este soplo, que es el soplo clásico de la estenosis valvular aórtica, que suena así. Es un soplo raspante, rudo, que se ausculta acá en el segundo espacio intercostal derecho y que se irradia a la clavícula o que se irradia a las carótidas. Esto es típico de los pacientes con estenosis valvular aórtica. ¿Cuáles son los 3 síntomas de los pacientes con estenosis valvular aórtica clásicos? Si alguien lo sabe o ya lo estudió, los vieron ustedes en las valvulopatías. 3 síntomas típicos. Angina, síncope y disnea. ¿Quién habló? Jaime. Eso, Jaime. Disnea, síncope, ¿y qué otro dijiste? La angina. Y la angina. Eso es clásico de la estenosis valvular aórtica. Muy correcto. Entonces, esta paciente tiene un soplo de estenosis valvular aórtica. Tiene un abdomen globuloso con abundante palículo adiposo, tiene una circunferencia abdominal de 97. ¿Para qué nos sirve la circunferencia abdominal? Profe, porque el perímetro abdominal es el criterio mayor para determinar síndrome metabólico. Es el criterio mayor para síndrome metabólico. ¿Y ella tiene un síndrome metabólico? Profe, pues en este caso sí, porque digamos, ese criterio mayor en mujeres tiene que ser mayor de 80 centímetros y ella tiene 97. Ok. Entonces tiene, además del síndrome metabólico, tiene obesidad. Tiene 36. Bueno, la piel abdominal, póngale atención a esto. La piel abdominal en parches de atrofia y parches de hipertrofia en los flancos y en el área periumbilical. ¿Por qué será eso? Tiene áreas de atrofia y de hipertrofia. ¿Quién lo puede relacionar con la historia de ella? ¿Qué se aplica a ella? ¿Se aplica insulina o se aplica Botox? Insulina. Se aplica insulina. La insulina se suele aplicar a nivel del abdomen y la insulina con el paso del tiempo va generando lo que se llama la lipohipertrofia o la lipoatrofia diabética en el abdomen en las zonas de aplicación de la insulina.
Miren ustedes qué interesante esto. Pues se los pongo para que ustedes vean globalmente al paciente. Tiene signos de artrosis en cadera, rodillas y manos. Tiene arreflexia patelar y apenas una cruz de reflejo aquiliano. ¿Cómo se clasifican los reflejos? En cruces, ¿sí? 2 cruces es un reflejo normal. Una cruz es hiporreflexia, 0 es arreflexia. 3 cruces es hiperreflexia y 4 cruces de reflejos es pues una marcada hiperreflexia con clonus, ¿sí? Clonus es clonar. Entonces, por ejemplo, acá el flapping tremor, el tremor hepático que ustedes hacen esto y él continúa clonándose, esto se puede encontrar también en los pies, por ejemplo, cuando hay hiperreflexia. Pero esta mujer tiene arreflexia y apenas una cruz, arreflexia patelar, pero tiene apenas una cruz de reflejo aquiliano. ¿Qué quiere decir eso? Que le confirma a usted que esos dolores que tiene presentando la paciente son de neuropatía diabética. Los dolores son de origen sensitivo, por supuesto. Y usted confirma que es no solo sensitivo, sino también motor, porque perdió el reflejo patelar y apenas le queda una crucecita de reflejo aquiliano. Y lo que sigue, marcada hipoestesia en el examen con diapasón en los artejos de los pies. Tiene una marcada hipoestesia que también le está reconfirmando el diagnóstico de la neuropatía diabética. Y tiene una sensibilidad superficial evaluada con monofilamento que muestra hipoestesia en guantes y en medias, es decir, de la porción del antebrazo hacia los dedos y de la parte media de las piernas, de las piernas hasta los pies. Ese es lo típico como se manifiesta la neuropatía diabética, particularmente la parte sensitiva. Tiene ausencia del hálux, acuérdense que se la amputaron, y tiene la piel de los pies supremamente delgada con retículo vascular visible. El pulso tibial, una cruz, izquierdo, y el pulso derecho, 0. ¿Cómo se clasifican los pulsos también? ¿En cruces o cómo? Del grupo 5, Angie Moreno, Juliana Ruiz, Juan Camilo Bravo, Brian Morán, Cristian, María Camila. Hola, profe. Moreno. Sí, ¿qué hubo? Profe, los pulsos también se pueden clasificar en cruces, en 0, una cruz y 2 cruces. 0 significa ausencia de pulso, una cruz, pulso presente pero disminuido, y 2 cruces, pulso normal. Pulso normal, correcto. Entonces, esta paciente tiene un pulso tibial izquierdo de una cruz y el derecho 0. Evidentemente, la paciente tiene todos los elementos de una arteriosclerosis, de una enfermedad arterial periférica. Ya la tuvo en la coronaria, ya la tuvo en un pie porque terminaron amputándose. Y tiene un llenado capilar muy lento de 4 a 5 segundos. Entonces, con esto vemos este caso de esta paciente que ya le habíamos planteado que sí tenía una neuropatía diabética, que tenía una falla renal relacionada con la misma diabetes, y reconfirmamos entonces los elementos de su estado cardiovascular, que es bastante precario, ¿sí? Que tiene una estenosis valvular aórtica y que tiene una neuropatía diabética supremamente importante, tanto sensitiva como motriz, ¿de acuerdo? Todo esto nos trae los elementos de la neuropatía diabética. Yo creo que son las 9:06, podemos tomar un ratito de descanso. Rojas está aquí, el representante de ustedes. Sí, señor, aquí estoy. Yo te mandé, no sé si te llegó un resumen de historia que se presentó y que quisiera presentarlo. Esto ustedes no lo van a ver jamás. Yo no lo había visto nunca. En pediatría a uno le dicen eso existe, como los fantasmas o las brujas, o los feocromocitomas, que uno los oye siempre, los sospecha siempre, pero nunca los ve. Pero quisiera ver si de pronto ahora nos puedes proyectar. Vamos a darnos 5 minuticos de descanso y ahora, Rojas, si pueden, nos puedes proyectar la radiografía de lo que te envié, por favor. Sí, señor. Bueno, gracias. Descansamos un ratitito.